5 años después de divorciarme de Sam, volví a encontrarme con él en una tienda de artículos para bebés. Lily tenía una barriga enorme, y Sam la sostenía con cuidado mientras caminaban. Suspiré, tomé el enterizo de cachemira que tenía en las manos y me dirigí a la caja. Vaya, pero si no es Diana, no puede ni tener hijos, y aún así le encanta pasearse por tiendas de maternidad. No me di la vuelta y seguí caminando hacia la caja, pero Lily no pensaba dejarlo pasar. Tiró de Sam y avanzó rápidamente hasta colocarse frente a mí. Cariño, mira a tu exesposa. Está tan desesperada por tener un hijo que ya perdió la cabeza. ¿Por qué no le pagas tú? Bajo la mirada del dependiente, Sam se veía incómodo, pero aún así sacó su tarjeta bancaria. No hace falta. Tengo mi propio dinero. El rechazo hizo que Sam se enfureciera. Humillado, de repente, agarró mi bolsa de compras. ¿Y de dónde crees que salió ese dinero? De llevarte mis bienes en el divorcio. ¿De qué presumes tanto? Capítulo 1. Lily parecía un pavo real orgulloso. Se aferraba cariñosamente al brazo de Sam, con la barbilla bien en alto. Me examinó de arriba a abajo, deteniéndose de forma deliberada durante unos segundos en mi vientre plano. La sonrisa satisfecha en sus labios casi llegándole a las orejas. Sacudió el brazo de Sam, con una voz tan empalagosa que parecía chorrear azúcar. Cariño, mira cómo a Diana le gusta tanto esta ropa. Tiene los ojos pegados a ella. ¿Qué tal si se la compras? Así al menos cumple su deseo de ser madre. Mírala, da un poco de pena. La miré ese rostro perfectamente maquillado, tan distinto de la apariencia sencilla que tenía cuando era solo una asistente. Sam seguía viéndose impecable. Vestía un traje hecho a medida. Llevaba en la muñeca el Patek Philippe que yo le había regalado, y su cabello estaba peinado con absoluta pulcritud. Tenía todo el aire de un hombre exitoso, pero en el momento en que su mirada se cruzó con la mía, una pizca de incomodidad cruzó su rostro inexpresivo. No tenía ganas de perder el tiempo hablando con ellos. Cuando me di la vuelta para irme, aún podía oír a Lily detrás de mí, quejándose sin parar con Sam de no sé qué, pero Sam solo me observaba fijamente. El coche avanzaba con suavidad por el viaducto, al ver el paisaje familiar deslizándose fuera de la ventana. De repente recordé cómo éramos Sam y yo justo después de graduarnos. En aquel entonces, vivíamos apretados en una habitación alquilada de menos de 15 metros cuadrados, en un barrio marginal de la ciudad. En verano no había aire acondicionado, así que íbamos al supermercado solo para disfrutar del aire frío. Éramos realmente pobres, tan pobres que compartir entre los dos un solo vaso de fideos instantáneos de 5 yuanes nos parecía un manjar del cielo. Él ponía el único huevo escalfado en mi cuenco, y yo, en secreto, devolvía a su cuenco las pocas rodajas de salchicha que tenía. Después, dijo que quería emprender un negocio, que quería darme la mejor vida posible. Yo le creí. Le entregué toda la herencia que mis padres me habían dejado. Ese fue nuestro único capital inicial. La empresa se llamaba SD Technology. Eran las iniciales de nuestros nombres. Aquellos años de emprendimiento fueron los más duros de mi vida, y también los días más felices que jamás he vivido. Capítulo 2. Me quedé despierta con él durante innumerables noches en vela, revisando planes frente al ordenador hasta que mis ojos estaban rojos e hinchados. Lo acompañé en las mesas de copas, bloqueando vaso tras vaso de licor fuerte por él, bebiendo hasta sufrir una hemorragia estomacal y ser llevada al hospital. Lo acompañé, por un contrato de apenas unos cientos de miles, esperando todo un día frente al edificio de la empresa del cliente. En aquel entonces, no teníamos nada, y aún así, parecía que lo teníamos todo. SD Technology tuvo éxito, desde aquel diminuto apartamento alquilado de poco más de 10 metros cuadrados. Nos mudamos al edificio de oficinas más exclusivo del centro de la ciudad. La empresa creció cada vez más, como una bola de nieve rodando cuesta abajo. Sam se convirtió en lo que la gente llamaba un jefe, joven y prometedor, y yo elegí retirarme a un segundo plano. Creía que detrás de un hombre exitoso debía haber una mujer capaz de encargarse de todo, así que guardé todos mis filos y ambiciones, y acepté de buen grado convertirme en su sombra. Sus corbatas siempre las combinaba yo. Su estómago siempre estaba cuidado con la sopa que yo le preparaba. Cada vez que llegaba tarde a casa, siempre había una luz encendida esperándolo. Más tarde, sus compromisos sociales fueron cada vez más frecuentes. Mi cuerpo, agotado por los años de sacrificio, ya no podía seguir el ritmo acelerado, así que entrevisté personalmente y contraté a una asistente personal, una chica que parecía tranquila, hablaba poco, pero trabajaba con mucho cuidado. Se llamaba Lily. Le conté con todo detalle todas las preferencias y restricciones alimentarias de Sam.
Le pedí que variara cada día las sopas y le llevara la comida. Le pedí que, cuando el alcohol le irritara el estómago, le llevara medicinas de inmediato. Le pedí que, cuando trabajara hasta tarde, le recordara ponerse una prenda más. Fui una idiota. Con mis propias manos, fui introduciendo poco a poco a otra mujer en la vida de Sam. Le pedí que cuidara bien de su día a día, pero nunca imaginé que ella ampliaría el alcance de ese cuidado, desde su estómago hasta su cama. Sam y yo nos casamos justo después de graduarnos, pero nuestra boda no se celebró hasta después de que la empresa saliera a bolsa. La vida después del matrimonio fue acomodada, pero poco a poco perdió su sabor original. El mayor problema fueron los hijos. Tras muchos años de matrimonio, mi vientre no mostraba ningún movimiento. La madre de Sam era una anciana del campo, con poca educación, y le daba muchísima importancia a ese asunto. Al principio, solo lo insinuaba de manera indirecta. Siempre suspiraba durante las comidas. Ay, la nuera del vecino acaba de tener otro niño grandote. No sé cuándo podré yo cargar a un nieto. Después, al ver que yo no reaccionaba, sus palabras se volvieron afiladas y crueles. Diana, ¿no será que tienes algún problema en el cuerpo? Deberías ir al hospital a revisarte bien. Incluso llegó a burlarse de mí abiertamente delante de todos los parientes, diciendo que su familia debía de haber tenido mala suerte durante 8 vidas, para casarse con una mujer que solo sabe gastar dinero y no sabe poner huevos. Al principio, Sam todavía me defendía. Llevaba a su madre a un lado y le pedía que no hablara de forma tan hiriente. Me abrazaba y me consolaba, diciendo que con los hijos debíamos dejar que todo fluyera naturalmente. Pero poco a poco, a medida que su madre armaba escándalos cada vez mayores, y a medida que Lily pasaba cada vez más tiempo a su lado, su actitud cambió, se volvió silencioso, y una vez, cuando su madre volvió a señalarme con el dedo, y me insultó llamándome una mujer sin descendencia, él solo frunció el ceño, me llevó de vuelta a la habitación, y luego suspiró y me dijo, ¿y si vamos al templo a rezarle al Bodhisattva? Capítulo 3. En ese momento, al mirarlo, por primera vez sentí que algo dentro de mi corazón se había agrietado. Por aquella época, varios empleados veteranos de la empresa, que tenían buena relación conmigo, me habían advertido más de una vez, de manera indirecta, Diana, debería volver a la empresa más seguido y echar un vistazo. Esa nueva asistente, Lily, no es tan simple. La forma en que mira al jefe es igualita a como usted lo miraba en aquel entonces. No le di importancia. Pensé que estaban imaginando cosas. Incluso tomé esas palabras como una broma y se las conté a Sam. Oye, ¿no crees que han visto demasiadas series de intrigas palaciegas? Yo la veo todos los días. ¿Cómo es que no he notado nada? Es solo una chica joven. ¿Qué malas intenciones podría tener? En ese momento, Sam estaba revisando documentos. Al oírlo, ni siquiera levantó la cabeza. Solo respondió con un indiferente «La enseñaste bien. Esa chica, Lily, realmente es bastante buena. Tiene algo de tu estilo de antes, eficiente, con buen ojo. En algunos eventos más adelante, quiero llevarla más seguido para que gane experiencia. Así podrá ayudarte a compartir la carga en el futuro». Yo le creí, incluso por esas palabras suyas. Sentí aún más aprecio y compasión sinceros por Lily. Conocía su historia. Sus padres habían fallecido en un accidente, y ella vino sola desde un lugar pequeño a luchar en la gran ciudad. Demasiado parecida. Era prácticamente otra versión de mí, así que casi le enseñé todo lo que sabía. Le transmití sin reservas toda la experiencia que había acumulado durante años de batallar en el mundo empresarial, cómo revisar contratos, cómo negociar, cómo moverse en las mesas de copas, protegiéndose a una misma y, aún así, cerrando el trato. Lily era realmente inteligente y aprendía rápido. Muy pronto, en uno de los proyectos más importantes de la empresa, desempeñó un papel clave, y logró asegurar un contrato valorado en cientos de millones. La empresa organizó un gran banquete de celebración, pero a mitad del evento, me di cuenta de que Lily y Sam habían desaparecido. Mi corazón dio un vuelco sin motivo aparente. Busqué por todo el salón y no pude encontrarlos. Al final, impulsada por una extraña corazonada, caminé hasta la puerta de la oficina de Sam. La puerta estaba entreabierta. Desde dentro se escuchaba la conversación entre los dos. Entonces, ¿cómo lograste que la otra parte cediera en ese acuerdo complementario final? Era la voz de Sam, con un matiz de admiración. Yo solo hice lo que Diana me enseñó, primero halagarlos, luego encontrar el detalle más insignificante de su contrato y asustarlos un poco. La voz de Lily sonaba algo apagada, como si tuviera algo en la boca, pero sus palabras estaban llenas de un orgullo imposible de ocultar.
Muy bien hecho, suspiró Sam con sinceridad. Realmente tienes algo del estilo que tenía Diana en aquel entonces. Todo es gracias a que Diana me enseñó bien. Lily se apresuró a atribuirme el mérito con falsa modestia. Sin Diana, no habría un yo hoy. Al escucharlos hablar de mí allí dentro, no pude evitar sonreír. Y extendí la mano para empujar suavemente la puerta entreabierta. ¿De qué hablan tan animadamente? Pero al segundo siguiente, la sonrisa en mi rostro se congeló por completo. Capítulo 4. En la oficina, Sam estaba recostado en su gran silla ejecutiva. Y Lily estaba completamente encogida debajo de su escritorio. Al oír mi voz, se sobresaltó como un conejo asustado y se golpeó contra la mesa. Tropezó y se tambaleó debajo del escritorio. Mientras Sam se levantaba de golpe, nervioso y torpe, en ese instante, sentí el estómago revolverse con una náusea violenta. ¿Qué están haciendo? Un destello de pánico cruzó el rostro de Sam, pero enseguida recuperó la calma. Frunció el ceño. Diana, ¿por qué entraste sin llamar a la puerta? Lily también ya había reaccionado. De inmediato rompió a llorar. Diana, por favor, no lo malinterprete. Se me cayó el pendiente debajo del escritorio por accidente. Sam solo estaba ayudándome a buscarlo. Ya no pude aguantar más. Me lancé hacia adelante, dispuesta a darle una bofetada a esa mujer repugnante. Pero antes de que mi mano alcanzara su rostro, ¡paf! Una bofetada seca y sonora cayó con fuerza sobre mi cara. Fue Sam. Él realmente me golpeó para protegerla. En la puerta de la oficina, los compañeros que habían acudido al escuchar el ruido, aspiraron aire con fuerza. Sam me miró sin la más mínima culpa en los ojos. Solo con una ira impaciente. Diana, ¿ya has armado suficiente escándalo? ¿Te has quedado demasiado tiempo en casa y ahora ves fantasmas en todas partes? Lily es una aprendiz que tú y yo formamos juntos. ¿Cómo puedes sospechar así de ella? Esa bofetada fue clara y contundente. No solo me dejó aturdida a mí, dejó aturdidos a todos los que miraban desde la puerta. El mundo entero pareció quedar en silencio. No dije nada, solo lo miré. Miré a ese hombre al que había amado durante 8 años. Al que acompañé desde no tener nada hasta convertirse en millonario. Y él me dio una bofetada delante de toda la empresa, por otra mujer. Me di la vuelta y, bajo las miradas complejas de todos, salí lentamente de esa oficina que me resultaba asfixiante y nauseabunda. No pasó mucho tiempo después de que llegué a casa cuando Sam regresó apresuradamente. En cuanto entró, intentó abrazarme. Diana, lo siento. Hace un momento, de verdad actué por impulso. Había bebido un poco. No fue intencional. Con el rostro inexpresivo, esquivé la mano que extendía hacia mí. ¿Por qué? La mirada de Sam empezó a esquivar la mía. No se atrevía a mirarme a los ojos. Yo no la estaba protegiendo. Diana, Lily, de verdad no es como piensas. Es solo una chica recién graduada, muy tímida. En ese momento, tu actitud la habría asustado. Sam, lo interrumpí. ¿A estas alturas sigues diciendo semejantes tonterías? Al ver que estaba realmente enfadada, él también se puso nervioso. Se acercó y me sujetó de los hombros, intentando que creyera en sus supuestas dificultades. Diana, escúchame. Ahora es un periodo crucial para el desarrollo de la empresa. Como imagen pública de la compañía, no puedo permitir que salga ningún escándalo. Piénsalo, si lo de hoy se hacía grande, ¿cómo me verían los demás? ¿Cómo verían a nuestra empresa? Todo el esfuerzo de tantos años. Lo miré ese rostro lleno de sinceridad y resignación. De repente, me sentí agotada, asqueada. Muy pronto supe la verdad, porque aquella noche perdió el control, porque protegió a Lily de forma tan desesperada. No fue por ninguna maldita proyección de la empresa. Fue porque Lily ya estaba embarazada. Ese día, yo estaba en la cocina preparando un postre. Cuando el timbre sonó de repente, Lily estaba allí, llorando desconsoladamente, con una ecografía arrugada en la mano, y Sam estaba de pie detrás de ella, con el rostro lleno de emociones contradictorias, sin saber qué hacer. Esa noche, me pidió el divorcio. No se atrevía a mirarme a los ojos, solo bajó la cabeza. Diana, lo siento, mi madre ya es mayor. Siempre ha querido tener un nieto en brazos. Nuestra familia no puede quedarse sin descendencia. No lloré, no armé escándalo. Solo le hice con calma una última pregunta. Sam, ¿estás seguro de que ese hijo es tuyo? Capítulo 5. Levantó la cabeza de golpe y me miró como si yo fuera irracional. Diana, ¿cómo puedes decir algo así? Lily, ella no es ese tipo de mujer. A estas alturas, ¿todavía quieres armar escándalo sin motivo? Sonreí y no dije nada más.
Saqué el acuerdo de divorcio que había preparado hacía tiempo. Solo pedí la mitad de las acciones de SD Technology. Eso era lo que me correspondía. Antes de mudarme, saqué el informe que había estado guardado bajo llave en la caja fuerte todo este tiempo. Los resultados del examen mostraban claramente que Sam no tenía capacidad reproductiva. Miré ese papel durante mucho tiempo. Al final, aún así lo rompí en pedazos. Lo tiré al inodoro y lo hice desaparecer al tirar de la cadena. Mis pensamientos volvieron a la realidad con una suave melodía. Había llegado a casa. La niñera me esperaba en la puerta, sosteniendo a mi pequeña hija Sofía, que acababa de despertarse. Al verme, la pequeña estiró de inmediato sus manitas regordetas, balbuceando, pidiéndome que la cargara. La tomé en brazos y le di un fuerte beso en sus mejillas suaves y mullidas. En ese instante, todos esos recuerdos desagradables de hacía un momento se disiparon por completo. Después de aquel encuentro inesperado, pensé que todo había terminado ahí, pero unos días después, Sofía presentó algunos pequeños puntitos rojos por roceola infantil. Aunque el médico dijo que no era nada grave, yo seguía intranquila. Así que mi esposo y yo la llevamos al hospital para una revisión. Al salir del consultorio para recoger los resultados, en ese pasillo abarrotado de padres y niños, me volví a encontrar con las dos personas que menos quería ver, Sam y Lily. La recuperación posparto de Lily no parecía haber sido muy buena. Se veía hinchada y agotada. En brazos llevaba a un bebé varón que parecía enfermizo, mientras Sam caminaba a su lado, cargando un gran bolso de maternidad, con el rostro lleno de preocupación. Lily también me vio. Se quedó paralizada un instante y luego volvió a mostrar esa sonrisa mordaz tan familiar. «Oh, Diana», subió deliberadamente el tono de voz, atrayendo la atención de todos a nuestro alrededor. «¿Qué pasa? ¿Te volviste loca de tanto querer un hijo? ¿Incluso viniste persiguiéndolos hasta pediatría?» Se tapó la boca, mirándome con una falsa expresión de sorpresa. Tú no estarás pensando en algo desesperado, ¿verdad? ¿Venir aquí a robar un niño?» Aún no había tenido tiempo de hablar cuando Sam la interrumpió. «Lily, no digas tonterías». Frunció el ceño y la reprendió. Luego su mirada cayó sobre mí, con una expresión complicada. «Tú, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás en el hospital?» Probablemente seguía pensando que yo no podía tener hijos. No tenía ganas de explicarle nada. Simplemente me di la vuelta, dispuesta a alejarme de ese lugar problemático. Pero justo en el instante en que me giré, un niño que acababa de aprender a caminar chocó contra mi pierna con un golpe seco. El impacto me hizo tambalear. Los informes que llevaba en la mano se esparcieron por el suelo como copos de nieve. Sam, que estaba más cerca de mí, casi por reflejo se agachó para recogerlos. Fue rápido y tomó directamente la hoja que estaba arriba. Era el informe médico de Sofía, recién impreso. Vio mi nombre, claramente escrito en la casilla de «Madre», y también vio, en la parte inferior del informe, el diagnóstico escrito con letra firme del médico: roceola infantil, recuperada, revisión posparto al año, todos los indicadores normales. Su mano se quedó rígida de golpe. Capítulo 6. Se quedó allí, como si le hubieran lanzado un hechizo de inmovilidad, completamente paralizado. «Cariño, ¿qué pasa?» Lily, cargando al bebé y viendo que él no reaccionaba desde hacía rato, se acercó con impaciencia. Ella también vio el informe. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. «Ay, cariño», como un gato al que le pisan la cola, gritó de repente. El bebé parece que otra vez tiene fiebre. Vamos rápido a buscar al médico». Sin darle oportunidad de reaccionar, agarró a Sam, que aún seguía aturdido, y casi arrastrándolo, huyó con él en una actitud de auténtica escapada. En su mirada ya no quedaba ni rastro de la arrogancia y la suficiencia de antes, solo un pánico imposible de ocultar. No me interesaba en lo más mínimo la corriente subterránea entre ellos. Con el informe en la mano, regresé a la habitación VIP, empujé la puerta. Desde dentro llegó una voz suave, con una sonrisa en el tono. «Cariño, mira, mamá ha vuelto, ya nos podemos ir». Diego estaba sentado en el sofá, jugando con el pequeño que se parecía exactamente a mi hija Sofía, Lucas. Sí, hace un año di a luz a unos gemelos, un niño y una niña. Cuando Sofía me vio, se soltó de inmediato de los brazos de Diego. Corrió hacia mí y abrazó mi pierna, llamándome con su vocecita dulce: «Mamá». Brazos. Sonriendo, la levanté en brazos, y Diego también se acercó. «¿Qué dijo el médico?» «No es nada, solo una roceola común». Pero justo cuando ya habíamos recogido todo y nos disponíamos a salir del hospital, vi sin querer a Sam de pie en la entrada. Su mirada estaba fija, clavada, en Sofía.
a quien yo llevaba en brazos, observaba con incredulidad ese rostro, prácticamente calcado al mío. Los labios le temblaban, como si quisiera decir algo. Lily también estaba detrás de él. Al ver a nuestra familia de 4, la expresión de su rostro se volvió aún más variada. Celos y culpa se entrelazaban en su cara hinchada, formando una imagen casi ridícula. Probablemente temía que Sam dijera algo que no debía, así que se adelantó y habló primero. Seguía usando ese tono irónico tan familiar, aunque claramente con menos seguridad. Diana, qué buen humor tienes, ¿no? Como no puedes dar a luz, ¿te preocupas tanto por los hijos de los demás? Aún no había tenido tiempo de responder, cuando Diego, que había estado a mi lado todo el tiempo, dio un paso al frente y me protegió detrás de él. Normalmente era un hombre amable y educado, siempre con modales de perfecto caballero, pero en ese momento, la mirada con la que observó a Lily era fría como el hielo. Señora, su voz no era alta. La comida se puede comer a lo loco, pero las palabras no se pueden decir sin pensar. Mi esposa no está para que una extraña venga aquí a meter cizaña. Lily se quedó atónita ante su réplica, y su rostro se volvió de un rojo oscuro al instante. Sam, casi por reflejo, tiró de Lily hacia atrás, colocándola a su espalda, adoptando una postura claramente protectora. Observé la escena, lo vi, protegiendo a otra mujer detrás de él, y de repente, en mi corazón surgió una sensación amarga, difícil de describir. Recordé algo de hacía muchísimo tiempo, cuando ese de Technology aún no era más que un taller insignificante. Por tocar los intereses de otros, un grupo de matones nos acorraló, en el almacén de la empresa. Sam, aunque ya estaba golpeado y hecho un desastre, aún así abrió los brazos, como un águila protegiendo a su cría, resguardándome firmemente detrás de él. Los puños y los palos caían sobre él como una lluvia. Le abrieron la cabeza, le rompieron 2 costillas. Y aún así siguió protegiéndome en silencio, sin soltar un solo quejido. También fue porque él, en su momento, me había puesto así en primer lugar, sin dudarlo, que cuando supe la verdad, que él no podía tener hijos, instintivamente elegí ocultarlo por él. Quise protegerlo, proteger esa cosa patética y ridícula, su orgullo de hombre. Capítulo 7. Cariño, vámonos. Salí de mis recuerdos, detuve a Diego, que aún quería discutir con Lily, y me fui con Sofía en brazos. Sam se quedó allí, aturdido, como si hubiera perdido el alma. Cariño, nosotros también deberíamos irnos. El médico dijo que el bebé necesita descansar bien. Lily, con la conciencia intranquila, tiró de la manga de Sam. Sam no se movió, solo giró lentamente la cabeza y la miró con una frialdad que Lily jamás había visto. Ese informe, su voz estaba ronca, como raspada por papel de lija. Tú también lo viste, ¿verdad? El cuerpo de Lily se tensó de golpe, pero reaccionó enseguida, forzando una sonrisa más fea que un llanto. Dijo, ¿qué informe, cariño? ¿De qué estás hablando? No entiendo nada. ¿Será que tu exesposa sacó a propósito un informe falso para sembrar discordia entre nosotros? Piénsalo. Ella no puede tener hijos. Claro que no soporta vernos bien. Basta. Sam la interrumpió. No volvió a insistir. Ese día, después de regresar del hospital, Sam aprovechó un descuido de Lily, en secreto, arrancó unos cuantos mechones suaves de cabello del bebé, los envolvió cuidadosamente en un pañuelo de papel, y luego condujo solo hasta el centro de peritaje judicial más autorizado de la ciudad. Los días de espera fueron, para él, un tormento sin precedentes. Volvió a pasar noches enteras sin dormir. En cuanto cerraba los ojos, su mente se llenaba de escenas del pasado que había ignorado deliberadamente. Recordó cómo era Lily cuando apareció por primera vez, inocente, callada, discreta. La forma en que lo miraba siempre llevaba una admiración medida y precisa, demasiado parecida, dolorosamente parecida a como lo miraba yo cuando recién empezamos. Admitió que se dejó atraer por esa sensación de juventud perdida, pero juró que nunca había querido traicionarme, hasta aquella noche. Bebió muchísimo acompañando a unos clientes por un contrato importante. Bebió hasta perder el conocimiento. Cuando despertó a la mañana siguiente en una cama de hotel, lo que vio fue a Lily, despeinada, abrazando la sábana, sentada en un rincón de la cama y llorando en silencio. En ese instante, su mente estalló. Creyó que había perdido el control por el alcohol y cometido un error irreparable. Desde ese día, comenzó a distanciarse de mí de forma deliberada, no porque ya no me amara, tal vez porque no podía enfrentar esa versión sucia de sí mismo. Se despreciaba a sí mismo con culpa. Pero aún así no pudo evitar acercarse cada vez más a Lily. Por eso,
cuando más tarde Lily apareció ante él con aquel informe de embarazo. En su interior sintió incluso una extraña sensación de alivio. Realmente quería un hijo. Quería usar un hijo para compensar lo que sentía que debía a sus padres. Y también quería usar esa supuesta responsabilidad para aliviar la pesada culpa que llevaba en el corazón. Así que eligió el camino más sencillo y más cruel. Eligió divorciarse de mí. El día en que salieron los resultados de la prueba, llovía a cántaros. Sam estaba solo en el coche, mirando aquellas pocas hojas de papel. Se excluye relación biológica. Esas palabras frías se le clavaron en los ojos. Así que todo había sido falso. Su hijo era falso. La supuesta victimización de Lily era falsa. Y la responsabilidad que él creía asumir no era más que una estafa cuidadosamente construida, ridícula. Y él era el idiota al que habían hecho girar como a un trompo. Condujo de vuelta al lugar que una vez creyó que era su hogar. No gritó, no perdió el control. Simplemente arrojó con calma el informe de paternidad frente a Lily, y le dijo una sola palabra: lárgate. Capítulo 8. Después de eso, Sam empezó a buscarme de manera obsesiva. No sé de dónde sacó mi dirección, así que se quedaba día y noche abajo de mi edificio, como un fantasma errante, en cuanto mi coche entraba al garaje subterráneo. Él salía corriendo de algún rincón oscuro y se plantaba delante del vehículo, desesperado. Yo aún no había reaccionado, cuando de pronto cayó de rodillas con un fuerte golpe, sobre el suelo encharcado. Ya no quedaba nada del hombre pulcro y elegante que había sido, desaliñado y miserable. Me miraba con los ojos enrojecidos. Levantaba la mano y se daba bofetadas una tras otra, con fuerza. Paf, paf, paf. El sonido resonaba de forma brutal en el garaje vacío. Diana, me equivoqué. Fui ciego, fui un bastardo, fui yo quien te falló. Dame otra oportunidad, solo una última vez. Sí. Lo miré, pero en mi corazón ya no se levantó ni una sola ola. Sam, la Diana que te amaba profundamente, que estaba dispuesta a soportar todas las injusticias por ti, esa Diana fue asesinada por ti mismo, hace 5 años, poco tiempo después. La noticia del divorcio de Sam y de su infidelidad durante el matrimonio, no se sabe por quién, fue filtrada a la prensa. La opinión pública estalló. Las acciones de SD Technology se desplomaron de inmediato. Casi 1.000 millones se evaporaron de la noche a la mañana. Tras ser expulsada, la vida de Lily no fue nada fácil. Seguramente se encontraba acorralada con el niño en brazos. Fue a buscar al verdadero padre del pequeño. Aquel hombre era otro magnate al que ella se había aferrado, más rico que Sam, y mucho más despiadado. El resultado era de esperarse. No solo no consiguió ni un centavo, sino que además fue humillada públicamente por la esposa legítima de ese hombre, que llevó gente para avergonzarla delante de todos. El escándalo se hizo público. En ese círculo social, Lily quedó convertida en un hazmerreír. Al final, no tuvo más remedio que regresar arrastrándose para buscar a Sam, con el niño en brazos. Se arrodilló frente al edificio de SD Technology, llorando hasta quedarse sin voz, intentando recuperar a Sam, pero esta vez, Sam ni siquiera dio la cara. Ordenó directamente a los guardias de seguridad que la echaran a gritos. Más tarde, las noticias sobre Sam parecieron desaparecer por completo del círculo. Y SD Technology, que alguna vez concentró todo nuestro esfuerzo y sacrificio, cayó rápidamente del apogeo al silencio total. 1 año después, organicé una gran fiesta de cumpleaños para Sofía y Lucas. Diego sostenía a Lucas, yo sostenía a Sofía. Recibiendo las felicitaciones de familiares y amigos, mi mirada recorrió sin querer un rincón del salón. Entonces vi a alguien que no debería haber estado allí. Era Sam. No sé cómo logró colarse. Vestía un viejo traje desteñido por los lavados. Y todo en él transmitía decadencia y abatimiento. Se mantenía a lo lejos, en las sombras, observándonos como un alma perdida. Sofía, siguiendo mi mirada, también lo vio. Mamá, ese tío raro volvió otra vez. Retiré la mirada y me giré suavemente para tapar la vista de Sofía. Sí, no le hagas caso. Vámonos bien lejos. Diego se acercó y me rodeó la cintura con suavidad. Le sonreí. Parecía que mi vida verdaderamente feliz acababa de comenzar.